Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Pues muy buenas tardes, ya estamos aquí iniciando este programa en este lunes, ya se nos está terminando el mes de enero, pero bueno, mucho gusto, mi nombre es Guillermo Soria y estoy aquí compartiendo precisamente los enlaces para escuchar, para que los que me quieran escuchar a través de las plataformas electrónicas, a través de Facebook o a través de, YouTube también se queda grabado, pero sobre todo a través del 1300 AM Radio Mexicana, nuestras noticias, ahí estaremos transmitiendo en vivo y bueno, también en la página del 1300 Radio Mexicana se queda grabado este programa para quienes lo quieran escuchar después, también se queda grabado en la página de Solo Negocios Radio y obviamente también en la página de CONAFI, que es una de las páginas en donde pues lo estamos transmitiendo y en donde me pueden encontrar para alguna referencia, para alguna pregunta. Y el tema que vamos a hablar de ahora es la materialidad. Aquí lo estoy escribiendo, materialidad, y el artículo 49 bis del Código Fiscal. Es un artículo nuevo. Ya con esto estamos a un programa prácticamente de terminar la serie de programas que he estado haciendo sobre las reformas fiscales y sobre sobre los CFDI, sobre las facturas. Hemos estado empezando este año con esos temas porque creo que es muy importante que entendamos que la autoridad ha estado cambiando o va a cambiar durante este 2026 su forma de trabajar. Desde el año pasado sacó el Plan México y sacó algún criterio, inclusive ya nos dijo cuántas auditorías va a hacer en este año 2026, a qué tipos de contribuyentes va a auditar, ya nos dijo también qué va a considerar para hacer esas auditorías. Pero algo adicional a esas auditorías formales, vamos a ver, están el artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación, que pues se perfila como uno de los mecanismos más relevantes para el ejercicio de facultades de comprobación del SAT en este 2026. Entonces tenemos que entender muy bien, no se trata de asustarnos, no se trata de... Bueno, sí se trata, porque si no nos asustamos de alguna manera, no le damos la importancia a esto. Tenemos que entender que a través de este artículo 49 bis va a haber una especie de auditorías express, donde lo que se busca es revisar la materialidad de las operaciones, y entendamos que por materialidad hay muchos factores, desde el CFDI, desde que nos localicen, cuestiones en ese sentido, ahorita los vamos a ver más adelante. Entonces, sí tenemos que ver que todo este sistema fiscal moderno, vamos a llamarle así, del SAT, pues está basando en la información que el SAT recupera o recauda a través de muchas plataformas, de muchos participantes. El principal, como les digo, pues bueno, son los FDIs, pero hay más, ¿no? Entonces, definitivamente ha evolucionado la fiscalización en México, y esto hace que se fortalezcan herramientas, tanto por parte de la autoridad como por parte de nosotros los contribuyentes. Entonces, estas revisiones que se van a hacer a través del artículo 49 bis tienen dos fuentes, vamos a llamarlo así, de que las originan, dos motivos, ¿verdad? Y aparte nos pueden llegar por el buzón tributario, así como ya lo conocemos, lo que se llama buzón de gabinete. Es decir, que la autoridad vía correo electrónico nos va a avisar que tenemos
un aviso, valga en el buzón. Tenemos 3 días para entrar en él. Si no se da por atendido, si en esos 3 días no entramos, y ahí nos pueden solicitar información. A estas se le llaman normalmente revisiones de gabinete. Pero también están las visitas domiciliarias, en las que puede llegar la autoridad directamente y empezar a revisarnos. Pero tenemos que dejar bien claro algo, o sea, esas visitas no puede llegar la autoridad así como que, venía pasando por aquí y me llama la atención ese negocio, voy a llegar. No, todo esto tiene formalidad. Entonces desde aquí tenemos que empezar a entender y nosotros como contribuyentes evitar prender focos rojos que generen la atención de la autoridad. Entre más focos rojos tengamos prendidos, pues es más fácil que la autoridad llegue y nos haga una revisión, tanto estas revisiones express como una revisión de gabinete o demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con todo esto? Me voy a ir un poquito de antecedentes. Esto no es nuevo, quiero dejar también claro que esto no es nuevo, que todo este tipo de revisiones ya las veíamos venir o las venía haciendo la autoridad desde años anteriores. Estas le llamaban revisión profunda o de vigilancia, en donde la autoridad nos invitaba al contribuyente a que fuera, nos decía, ¿saben qué? Tenemos una información que compartirle, esto no es una auditoría, es una invitación. Venga, por favor, se puede acompañar el contribuyente, su contador, y como yo les decía, pásenle al cuartito, porque literal te pasaban a un privado donde ponían un proyector. Normalmente estaba el administrador o la administradora de la recaudación local y 2 o 3 auditores que eran quienes habían revisado y generado esta información. Entonces, en esta revisión, lo que hacía la autoridad, o lo que hace, porque se siguen haciendo, pues es que decía, mira, en los últimos 5 años, y así te lo revisaban, hemos detectado todo esto. Y te empezaban a presentar toda la información que habían obtenido de los FDIs, pero hasta ese momento era de manera general, es decir, decían, tú facturaste tantos FDIs mes por mes, cobraste tanto de IVA, tienes X número de facturas canceladas y los montos, tienes tal cantidad de notas de crédito que sean descuentos o lo que sea, por lo tanto tus ingresos deben de ser estas cantidades, y por otro lado te decían, tienes FDIs de gastos, tanto, y luego los comparaban contra tu declaración anual, y decían, declaraste tantos ingresos, declaraste tantos gastos, para nosotros te estamos determinando una diferencia en ingresos o en gastos, aclárala. Y nos decían, esto no es una auditoría, es una invitación. Y pues te presentaban 5 años de números, hay unos cuadros que varios contribuyentes se me llegaron a poner pálidos en ese momento, pero ahí no era una revisión, a pesar de que ellos le llamaban profunda, no se metían en el fondo de qué generaba esas diferencias. Y para empezar, tú veías monto de ventas, X cantidad de millones de pesos, pero por ejemplo, si tú eres una empresa que vende con descuentos porque tienes distribuidores o porque vendes de mayoreo o porque normalmente haces ofertas, pues eso no lo veías ahí, sino te venía en bruto. Pero bueno, vamos a una pausa y les sigo platicando qué presentaba la autoridad en esos cuadros. Adelante. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. ¿Sabías que entender la compleja relación entre el marco legal, el mundo de los negocios y el escenario internacional es un factor clave para el abogado de empresa? Soy Enrique Hernández, coordinador del Diplomado de Negocios de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y el motivo de este mensaje es invitarte a participar en la 4ª edición de nuestro diplomado, el cual cuenta con un nuevo e innovador programa acorde con los cambios jurídicos que hoy imperan en el sector empresarial. Durante este diplomado no solo tendrás acceso a profesores expertos, abogados especialistas en derecho corporativo, finanzas, inteligencia artificial en la abogacía y negociación, entre otros, sino que vivirás una experiencia práctica cercana a los retos que hoy enfrentan las empresas. No dejes de participar y sumarte con un grupo selecto de abogados que estarán en el diplomado.
Te esperamos. Ser parte de IMEF para mí es algo esencial porque me permite estar actualizado en la información financiera, la cual es muy necesaria para la toma de decisiones tanto empresariales como gubernamentales como personales. Asimismo, me permite pertenecer a una red de contactos con los cuales puedo generar relaciones profesionales, comerciales y sobre todo nos ayuda a ser amigos con los cuales tenemos cosas en común. La principal, hacer un México mucho mejor y más próspero. Pertenece a IMEF. Te esperamos. Jonathan Heath es economista por la Universidad Anáhuac, con posgrado en Economía por la Universidad de Pensilvania. Cuenta con 35 años de experiencia en el análisis de la economía, siendo economista principal de México para instituciones financieras globales y consultorías internacionales. Inició su carrera desarrollando modelos macroeconométricos para el gobierno mexicano y Wharton Econometrics. Ha sido profesor en diversas universidades del país, impartiendo cursos de macroeconomía, política monetaria, inflación y empleo. Es conferencista internacional y ha participado en más de 50 universidades. Fue columnista del Reforma por más de 2 décadas, escribiendo más de 2,000 artículos publicados en México y el extranjero. Es autor de varios libros sobre economía e indicadores económicos. Es miembro del IMEF desde el 92 y creador del indicador IMEF y la encuesta mensual de expectativas. En el 2019 fue designado miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Ahora que sabes más de Jonathan Heath, no te pierdas su conferencia en el Club de Industriales sobre las perspectivas económicas para el 2026. Regístrate en el link de la descripción. No faltes. Continuamos en Solo Negocios Radio. Buenas tardes, ya estamos aquí de regreso. Venía corriendo y empecé muy acelerado con este tema de la materialidad y el artículo 49 bis, que es importante que lo entendamos todos los que facturamos, todos los contribuyentes, todos los que pagamos nuestros impuestos de manera formal. Tristemente, ya sabemos, la autoridad dijo que va a incrementar su recaudación en 9.56%, me parece casi el 10% para este 2026. Desgraciadamente hay menos patrones y hay menos empleados, pero la meta de recaudación se quedó en un 10% adicional al 2025. Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad? Lo sigue diciendo, lo dijo creo que hoy todavía la señora presidenta en la mañana, dijo que pues todavía hay margen para buscarle, prácticamente dijo. ¿En dónde? Dice, hay evasión y las aduanas. Bueno, yo creo que con que le apriete un poquito la aduana nos puede dejar en paz, que es donde a todas luces hay mucha evasión. Pero bueno, pero ya nos dijo que nos va a estar revisando, que va a incrementar pues la evasión. Entonces no nos está diciendo que va a ir por nuevos contribuyentes, sino que va a ir por los mismos. Y desgraciadamente muchas de las empresas formales de las que actualmente estamos trabajando, pues están cerrando, se van a la informalidad de una u otra forma, están despidiendo empleados porque no pueden pagar los sueldos y los impuestos que están generando ahorita estos sueldos. Entonces, pues eso nos preocupa.
Pero bueno, recuerda, soy Guillermo Soria y estás escuchando Solo Negocios Radio aquí en el 1300 AM y en las redes sociales donde podrás encontrar este programa. Se queda grabado tanto en la página del 1300 AM Radio Mexicana como en el Solo Negocios Radio o en la página de CONAFE. Y estoy hablando en este caso, en este programa, de la materialidad y este artículo 49 bis que autoriza o que establece el procedimiento para hacer una revisión express, vamos a llamarle así, una revisión express tendiente a comprobar que las empresas tengamos materialidad en nuestras operaciones. Entonces tenemos que entender que la materialidad en términos fiscales es la existencia real de una operación, entendiendo por operación no solo que tenemos una factura y un pago, sino un hecho económico verificable, que hubo un servicio prestado, un bien entregado, que ese servicio o bien tenía un propósito real para la empresa, que se ejecutó en un lugar, en un tiempo y por un proveedor determinado, y que ese proveedor tenía la capacidad para ofrecer ese servicio, y que hubo un pago, que hubo un comprobante y que hay evidencia que puede demostrar todo lo anterior. Eso es lo que la autoridad está buscando como materialidad. Entonces yo les decía el otro día, la semana pasada tuve unas pláticas sobre los FDIs y el criterio 2026, que esta semana pues los invito, todavía tenemos lugares en la plática que se va a dar en Canaco sobre los FDIs. Vamos a hacer una plática, porque ahora la materialidad no inicia o se empieza a documentar, no inicia, pero sí se empieza a documentar en el CFDI, porque es el primer documento que cuando nosotros timbramos un CFDI le vamos a mandar una copia al SAT. Entonces es muy común que ponemos, no sé, servicios según cotización, servicios de honorarios, servicios varios, cosas así que facturamos. Eso no le está diciendo a la autoridad que estamos vendiendo. Entonces desde ahí nosotros empezamos a prender un foco rojo. Capacitación, 10 horas de capacitación. ¿Capacitación sobre qué? ¿Sí? 10 horas de instalación. ¿Instalación de qué? ¿Sí? ¿Asesoría de qué? Entonces ya desde ahí nosotros tenemos que empezarle a dar materialidad a nuestras operaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que empezar a poner 10 horas de capacitación en la instalación del software o 10 horas de capacitación para la preparación de la declaración anual, honorarios por elaboración de los impuestos de IVA y ICR, estados financieros del mes de enero de tal empresa. ¿Sí me explico? Tenemos que ser más específicos. Instalación y configuración de equipo de cómputo en la terminal de tal lugar en tal domicilio. Tenemos que ser mucho más específicos para que entonces la autoridad pueda ir y verificar que eso que dice el CFDI existe o existió o se dio, ¿sí? Si yo le digo instalación de venta y lo van a la empresa y resulta que nosotros no tenemos punto de venta, que todo lo facturamos a través de una computadora y no tenemos ventas en público en general, pues desde ahí va a decir, oye, ¿cómo que configuraste un punto de venta y tú no tienes punto de venta? O tu operación no es al público en general. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a demostrarle a la autoridad que lo que facturamos es lo correcto. Y fíjense aquí lo que está haciendo la autoridad. La autoridad dio un giro muy interesante en la cuestión de ventas de facturas o de facturas falsas y demás. Normalmente la autoridad sigue asustando al que recibe esa factura, ¿sí? Pero pues resulta que a lo mejor una empresa que se dedica a emitir facturas de este tipo, pues le vende a muchos clientes. Entonces puede ir con uno o con otro o decir, ¿sabes qué? Lo que a ti te facturó no me gusta. Pero ahora lo que está haciendo con este artículo 49 bis es va a la cabeza. O sea, quien va a ir a revisar primero es a quien emitió la factura. Si no me gustan los conceptos o las actividades que estás facturando, te voy a ir a revisar. Y si tú no me demuestras que tienes la capacidad, la infraestructura, el personal, los conocimientos, las instalaciones, las herramientas, todo lo necesario para dar o vender el servicio o el producto que estás ofreciendo y que estás facturando, entonces para la autoridad esa factura va a ser una factura falsa. Ojo con eso, así está en el redactado ahora en la ley, ¿verdad? Si tú no demuestras que tienes la capacidad de hacer lo que dices que haces, entonces tu factura es falsa. Y el problema es que en estas visitas express, que desde que llegan te van a suspender temporalmente los sellos para que tú revises, ¿sí?
tú vas a tener 5 días en lo que llega la autoridad. A ver, fíjense qué grave está esto. Van a llegar, a ver, vamos a revisarte, esta es una visita de acuerdo al artículo 49, obviamente se tienen que identificar, tienen que presentar un escrito dirigido a la empresa, no puede ser así nada más como que pasé por aquí y me llamó la atención, ¿sí? Y entonces, te van a suspender temporalmente los sellos. Entonces tú vas a tener 5 días para entregarles la información y después la autoridad va a tener 15 días para revisarla y ver si está conforme o no está conforme, ¿verdad? Entonces, esto está interesante porque de entrada, como les decía en los programas anteriores, de entrada nosotros somos los malos. De entrada nosotros somos los que estamos emitiendo un documento falso hasta que no demostremos nosotros que el documento es real. Entonces, pues sí llama mucho la atención porque pues nos deja la carga de la prueba a nosotros. Siempre he dicho que ahora este 49 bis, estas modificaciones en la resolución miscelánea, en el Código Fiscal, pues están al revés, porque siempre en este país siempre se es inocente hasta que no se demuestra lo culpable. Entonces no debería de ser diferente en cuestiones fiscales. Mis facturas son reales hasta que tú no me demuestres que son falsas. Pero ahorita la autoridad lo que está diciendo es no. Si tú no me demuestras que las facturas tienen materialidad, tienen fecha cierta, pues entonces son falsas. Entonces lo está viendo al revés, ¿no? Entonces vámonos por parte, vámonos al artículo 49, vamos a ver un poquito en qué consiste el artículo 49. Y este artículo define que se entiende como es un mecanismo que permite al SAT realizar una visita domiciliaria enfocada a verificar aspectos relacionados con los FDI y operaciones presuntamente irregulares, con una característica que cambia el entorno, un procedimiento más rápido y focalizado a verificar hechos. O sea, en este artículo 49 van específicamente a revisar la materialidad, van a revisar hechos, documentos, pruebas que nosotros le presentemos para ver si es. Ahora el problema es que van, como quien dice, a ver qué encontramos, porque ellos aquí sí no llevan más que las alertas que prendimos por montos raros, cuando tenemos facturas, una alerta de revisiones que, vamos a suponer que mi promedio de facturación es de 10,000 pesos y de repente tengo una factura de 300,000 pesos. Ah, caray, pues está muy raro, ¿no? Y luego esa factura cuando el SAT puede leer esa factura, pues le llama la atención que no viene bien la descripción. Entonces, pues desde ahí ya estamos prendiendo un foco, ¿no? O yo emito facturas que normalmente me pagan a crédito, pero de repente hago una factura grande y me la pagan de contado. Ah, caray, pues esta operación se sale de lo normal. ¿Por qué te pagaron de contado? ¿Por qué una factura en promedio mayor a lo que tú estás haciendo? Son focos que vamos a estar prendiendo ante la autoridad. Entonces ahí es cuando puede ir y revisar si realmente esa operación sucedió. Oye, ¿por qué facturaste 500,000 pesos en mercancía cuando tú normalmente fabricas 50,000 pesos? Pues no es normal. Y a lo mejor nosotros tenemos que mostrarle, porque llegó un cliente de mayoreo, un nuevo cliente, no sé, ¿verdad? Alguien que a lo mejor puso un nuevo negocio y me compró el inventario inicial, cosas en ese sentido, ¿no? Entonces esto es de lo que habla el 49 bis. Vamos a ver qué ya existe y qué tiene que ver, porque les digo, esto no es nuevo, o sea, lo que van a revisar no todo es nuevo, nada más el enfoque desde donde lo revisan es lo nuevo, ¿no? Hay algunas facultades que tiene la autoridad que vienen en el artículo 42 y son las que van a seguir existiendo. Por ejemplo, el artículo 42 faculta una visita domiciliaria, su formalidad y su legalidad. Eso se tiene que seguir cumpliendo, aun cuando sea una visita de este tipo se tiene que seguir cumpliendo. Y está el artículo 69B, que marca todos los motivos por los que nos pueden cancelar nuestros sellos y podemos dejar de facturar, operaciones inexistentes, ¿no? O presuntamente inexistentes. Y tenemos entonces también pues todos los requisitos que se deben de cumplir al emitir un comprobante fiscal digital. Entonces todo esto pues son algunas de las banderas. Ahora, algo que nosotros tocábamos hace rato y que he estado tocando en estos temas de los comprobantes fiscales, es que les decía yo, la materialidad inicia desde que emitimos un comprobante fiscal, pero también inicia desde que la autoridad nos tiene localizados. Si por alguna razón a mí la autoridad no me localiza en mi domicilio,
entonces inmediatamente me manda al artículo 69 como no localizado, y entonces yo me convierto en una empresa EFO, una empresa que factura operaciones inexistentes. Y ojo, porque ahí viene un cambio o apareció un cambio muy interesante en donde la autoridad nos dice que las personas físicas que nos dedicamos a la actividad empresarial y profesional no podemos tener nuestro domicilio en nuestra casa. Y pues ni se diga una persona moral. Una persona moral es una empresa, tampoco puede tener el domicilio en la casa del representante legal o en un domicilio en un departamento, en algo así. Entonces, ¿por qué está haciendo esta aclaración? Y yo les decía en un principio, oye, espérate, ¿cómo que una persona física no puede tener su domicilio en su casa? Y si es la señora que hace pasteles, el carpintero, el mecánico, el sastre, la costurera, pues ellos trabajan en su casa, inclusive hay muchos contadores que trabajan desde su casa. Entonces aquí la autoridad aclara un poquito y dice, bueno, sí puedes, si demuestras que efectivamente ese es el domicilio que tú utilizas para hacer tus operaciones. ¿Por qué? Porque si yo voy y te busco a tu domicilio fiscal y no te encuentro, ¿sí? O cerraste sin avisarme, o te cambiaste de domicilio sin avisarme y demás, entonces yo te voy en automático a poner como no localizado y en ese momento se van a cancelar tus sellos. Ojo con eso. Ese es un problema muy fuerte que hemos tenido en los últimos años, sobre todo en lugares donde hay fraccionamientos que ya se han ido cerrando. Entonces resulta que ponemos nuestro domicilio en una casa que es un fraccionamiento, que llega un inspector y no puede entrar. Si no puede entrar, ¿cómo me va a localizar? Tiene que tener acceso, entonces tengan mucho cuidado. Oye, pues yo voy a poner mi domicilio porque trabajo aquí en un fraccionamiento, pero ahí está cerrado y no hay guardia, ¿sí? Tenemos que tener forma de que la autoridad pueda localizarnos, pueda acceder al domicilio fiscal. No puede estar escondido el domicilio fiscal. Y yo les diría, pues aunque sea tu casa, vas a tener que poner un letrerito con los horarios de atención, para que también, si saliste, oigan, ¿saben qué? Yo trabajo de 10 a 1 y de 5 a 7. ¿Por qué de 10? Porque a lo mejor en la mañana salimos a repartir hijos a la escuela, después salimos al mandado, cosas así. Entonces, si van en ese horario no me van a encontrar, pero yo ya le estoy avisando a la autoridad. Entonces hay que demostrar que sí es nuestro domicilio real. Vamos a una pausa y seguimos platicando de este tema. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. ¿Qué tal? Te saluda Carlos Pérez, presidente de la World Compliance Association, Capítulo México. Hoy quiero invitar a los profesionistas del derecho, así como del mundo del cumplimiento normativo en México, a que nos acompañen este próximo 12 de febrero de 2026 a la celebración del Congreso 360 en materia de compliance. Es un evento de alto impacto que hemos realizado en conjunto con la NADE, que reúne a los expertos de la materia, quienes nos darán las visiones, puntos principales a tratar en este año 2026. La cita es en el Club de Industriales de la ciudad de Querétaro, donde adicionalmente a los elementos técnicos que compartiremos, podemos crear una red de networking importantísima. Será un gusto saludarlos personalmente y compartir con ustedes una visión 360 del cumplimiento. Nos vemos en Querétaro. Amistad.
Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el IMEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Jonathan Heath es economista por la Universidad Anáhuac, con posgrado en Economía por la Universidad de Pensilvania. Cuenta con 35 años de experiencia en el análisis de la economía, siendo economista principal de México para instituciones financieras globales y consultorías internacionales. Inició su carrera desarrollando modelos macroeconométricos para el gobierno mexicano y Wharton Econometrics. Ha sido profesor en diversas universidades del país, impartiendo cursos de macroeconomía, política monetaria, inflación y empleo. Es conferencista internacional y ha participado en más de 50 universidades. Fue columnista del Reforma por más de 2 décadas, escribiendo más de 2,000 artículos publicados en México y el extranjero. Es autor de varios libros sobre economía e indicadores económicos. Es miembro del IMEF desde el 92 y creador del indicador IMEF y la encuesta mensual de expectativas. En el 2019 fue designado miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Ahora que sabes más de Jonathan Heath, no te pierdas su conferencia en el Club de Industriales sobre las perspectivas económicas para el 2026. Regístrate en el link de la descripción. No faltes. Continuamos en Solo Negocios Radio. Estamos hablando de la materialidad del artículo 49 bis, que son las visitas express que ahora va a tener el SAT. Mi nombre es Guillermo Soria y pues estás escuchando Solo Negocios Radio. Si me quieres seguir escuchando, si quieres escuchar el programa cuando termine, queda grabado en la página de Facebook, tanto del 1300 AM Radio Mexicana, en la página de Solo Negocios Radio y en la página de CONAFI. En cualquiera de ellos puedes entrar, ahí lo vas a poder consultar. Entonces, estamos preparándonos, o lo que trato de hacer en este programa es ayudarles a dejarles a concientizar. Les diría yo, a veces este proceso es un proceso de evangelización. Evangelización en el sentido de qué son los CFDIs, cómo hacer un CFDI correctamente, pero ahora también es cómo prepararte para que la autoridad, si te busca, demostrarle que tú lo que haces es real. Ahora resulta que para la autoridad somos una especie como que de fantasmas, ¿no? Entonces ya les decía que puede revisar el SAT. Vamos a entrar un poquito más de lleno. ¿Qué puede revisar el SAT cuando nosotros empezamos, cuando llega a una empresa y la empieza a revisar en el sentido del artículo 49 bis? Ojo con eso, el SAT puede, en ese momento, va a tener la facultad de suspenderte tus sellos hasta que tú no convenzas a la autoridad con la información que le presentes de que sí tus operaciones son reales, que tú tienes materialidad. Y les decía yo que inteligente fue la autoridad, porque si al que emite las facturas, imagínate que tú emitiste 500 facturas o 100 o 1000, las que sean en un mes, pero por alguna razón él dice, no, como que esta persona está haciendo facturas falsas, vamos a revisarlo, y no te encuentra, ese es el primer caso, o llega y no ve la maquinaria o el equipo con el que pudieras trabajar, o no ve una oficina, o no ve una computadora, no ve cosas con las que pudieras trabajar, pues entonces el SAT puede decir, no, aquí no hay materialidad, esta empresa ni existe, ¿sí? Entonces desde ahí lo que va a hacer es suspender los sellos, y fíjense lo grave de esto, al suspender los sellos, las empresas o las personas que recibieron esos CFDIs dejan de tener valor, por lo tanto se convierten en gastos no deducibles. Entonces, pues obviamente dijo la autoridad, ¿qué va a suceder? Que todas esas empresas a las que le emitieron una factura, pues van a ser como que mis ayudantes, porque van a tratar de demostrarle o de hablarle a la otra empresa, pues para que le compruebe que esto está bien, ¿no? Porque si no, imagínense, voy a multar a la empresa que emitió la factura falsa, inclusive tiene cuestiones penales. Pero las empresas que recibieron esas facturas dejan de ser deducibles y el IVA deja de ser acreditable. Entonces, tu empresa que recibiste esa factura,
aunque tu operación haya sido real y a lo mejor la otra sí cometió algún pecado, pero tu operación es real, la autoridad va a cancelar los sellos parejos. No va a decir, de esta factura sí lo cancelo y de esta factura no la cancelo y pues a ver, vamos a ver qué pasa. No, cancela los sellos y todas las facturas dejan de tener valor, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Y aquí está el problema. Ya cuando, o sea, es un proceso que puede durar 20, 25 días, este proceso de toda la revisión, para que la autoridad diga, ok, sí considero tus facturas reales, no hay problema, te reactivo tus sellos sin ningún problema. No considero tus facturas reales, dejo cancelados tus sellos, pero ahora de manera definitiva, ¿sí? Porque pues tú te va a multar, ¿sí? Te va a sancionar. Tú no puedes decir que quites los efectos de la factura porque es un ingreso que estás declarando. El problema se va a ir en contra de quienes recibieron esas facturas. Entonces, ¿cuál va a ser el problema ahí? Que la autoridad te va a publicar en el diario oficial, en la lista de EFOS, que son las que están en el 69B, empresas que facturan operaciones inexistentes. Y fíjense cuál es la regla. A partir de que la autoridad, publica a una empresa, yo tengo 30 días para demostrar que mis operaciones son reales. La autoridad no tiene que ir y tocarme la puerta y avisarme, oye, a esta empresa la hice EFO, no me demostró materialidad, o no me demostró fecha cierta, o no la localicé, o lo que sea, ¿verdad? Sencillamente la hice EFO y entonces tus facturas que tienes con ellas perdieron valor. Ojo con eso, tú tienes que estar pendiente y si en esos 30 días aparece uno de tus proveedores en el 69B, entonces tú tienes que luego integrar tu expediente, que la idea es que tú ya lo tengas, que toda esta información ya estés preparado, ya tengas estos expedientes y mandárselos al SAIDI y decirle, oye, espérame, a lo mejor esa empresa cometió algunos pecados, pero conmigo no. Conmigo es pura y santa. Las operaciones que realizamos entre ella y yo son reales y aquí está la documentación que te demuestra que es real. Entonces, tú le tendrás que mandar, ¿sabes qué? Mira, aquí está el correo con la cotización, aquí está donde yo lo autoricé, aquí está mira, aquí está la bodega en donde me están entregando la mercancía, aquí está donde yo esa mercancía la vendí, o aquí está la capacitación que me dio, mira, aquí está la foto del grupo, aquí están los exámenes, aquí están los certificados, aquí está el material. Que todo lo que tú puedas demostrar, ya no nada más es la factura y la transferencia, eso es lo de menos, sino todo lo demás que diga es ese CFDI que tú puedas demostrar y que esté bien relacionado, bien amparado. Entonces, en el momento en que tú le demuestras que esa operación es real, lo que puede suceder es que la autoridad diga, tienes razón, tu operación sí es válida. Entonces la autoridad tendrá que contestarte y tendrá que decir que sí demostraste materialidad en esa operación, pero recuerda, tú tuviste 30 días para hacerlo. Si no te diste cuenta, si no le diste importancia, si ignoraste al contador cuando te lo dijo, o al sistema de facturación, ya muchos de los sistemas de facturación te están avisando, o los sistemas de contabilidad te están avisando cuando tienes un proveedor EFO. Yo les digo a mis clientes, nosotros ya tenemos 2 aplicaciones o 3 aplicaciones en donde todos los días en la mañana a mí el sistema me manda un correo y me dice si un proveedor me hizo una factura. Primero, si es un proveedor nuevo me va a decir si no hay, y está en la lista, luego me va a avisar, oye, ahora, difícilmente un proveedor nuevo te va a facturar porque pues en el 69 tiene sus sellos cancelados, ¿verdad? Pero si tengo algún proveedor y que sale la lista nueva, lo que va a hacer el sistema es que va a revisar y va a decir, oye, resulta que estos proveedores que estaban bien hasta el día de ayer, hoy ya son EFOS, y me va a avisar inmediatamente. Entonces ahí es cuando yo tengo esos 30 días para demostrar la materialidad. Por eso sí es bien importante que tanto los contadores o quienes están en el departamento de contabilidad interna de una empresa estén pendientes de las listas del 69, ¿verdad? O sea, la autoridad dice que como empresarios y como personas no podemos tener listas negras, pero la autoridad sí tiene una, y el problema es ese, ¿no? Que yo tengo que demostrar que mi operación es real para que a mí después no me metan en esa lista, porque también hay una lista de empresas que deducen operaciones inexistentes, y ojo por ahí, ¿verdad? Porque quizás en unos meses más me va a llegar un requerimiento o una invitación y me va a decir, oye, fulanito de tal,
resulta que hicimos una revisión y tú tienes todos estos comprobantes que te los entregó, que te los generó una empresa que actualmente está como 69 o como EFO. Por lo tanto, te invito a que quites de tu contabilidad esos comprobantes o quites los efectos fiscales que generaron esos comprobantes, es decir, los elimines de gasto, elimines ese IVA que tú acreditaste y pagues las diferencias, pagues los recargos y tan amigos como siempre. Pero si no lo haces, pues entonces te voy a revisar y igual te puedo quitar, te puedo castigar y castigar los sellos porque no estás quitando los comprobantes. Entonces ojo con eso, ¿verdad? ¿Qué tenemos que tener? Pues tenemos que tener, hay 3 etapas. Yo siempre les digo en este tipo, para demostrar la materialidad en las operaciones. Está la etapa previa, que es la evidencia legal, contractual, la cotización, si podemos hacer un contrato. Hay que ver si es necesario ese contrato darle fecha cierta a través de un sistema de firmas electrónicas con la FIEL o a través de un notario, de un corredor público. ¿Qué tenemos que poner? Los precios, el volumen de entrega, los tiempos de entrega, las condiciones. Todo eso nos sirve hasta para cuestiones de protección mercantil y legal. Pero ahora la autoridad también lo está utilizando para decir, oye, sí existe un contrato, existen órdenes de compra o cotizaciones, existe flete, el seguro del flete, pagaste el seguro, pagaste la bodega en donde te llegó, etcétera, etcétera. Todo lo que puedas demostrar, ¿verdad? Está la evidencia operativa, bueno, alguno de estos les decía ahorita, que puede ser el ticket. Estábamos acostumbrados a tirar, por ejemplo, el voucher de la tarjeta de débito o de crédito con que pagamos una operación, porque ¿qué decíamos? Ya me llegó la factura electrónica, aquí viene toda la información, pues ¿para qué quiero el voucher? Bueno, pues a lo mejor ese voucher va a demostrar que efectivamente tú fuiste con tu tarjeta de débito o tarjeta de crédito y pagaste en una caja registradora ahí, o sea que esa factura no la inventaron, ¿sí? Sino que tú fuiste y pagaste personalmente porque está la tarjeta y entonces ahí está ese voucher. Yo lo que les digo es, ahora van a tener que sacarle una copia al voucher para que no se borre y guardarla. Yo les podría decir, escanéenla y guárdenla en un PDF. Pues sí, eso es lo ideal para no tener que las cajas de papel ahí guardadas. Sin embargo, ya vimos que ahora nuestras administraciones están diciendo que pues la inteligencia artificial hace todo. Entonces estamos expuestos a que la inteligencia artificial o que los auditores van a decir que ese voucher no es real porque lo pudiste haber hecho con inteligencia artificial. Entonces, híjole, qué miedo, porque mi recomendación, si me preguntan tal cual es, guarda el voucher, sáquenle una copia, engrápalo en el CFDI, engrápalo con toda la información que puedas tener, la cotización y lo que sea, y guárdalo físicamente por los próximos 5 años. Entonces, eso de que en un principio, cuando surgió el CFDI, que decía la autoridad que era para evitar que tuviéramos tanto papel y lo ecológico, pues aquí le están dando al traste con eso, ¿no? Ahorita, de hecho, yo estoy viendo una tendencia en el área de sistemas que me están empezando a comprar más tóner, porque quiero pensar que muchos están haciendo este tipo de cosas, están guardando correos, están hasta imprimiendo correos para dejarlos guardados y poder darle materialidad a las cosas. Y tenemos que tener también la evidencia financiera. La evidencia financiera es guardar los comprobantes de las transferencias electrónicas. Y ojo, a veces hacemos una transferencia desde la app del celular y luego guardamos, tomamos una captura de pantalla y decimos ahí está. No, inclusive podemos o debemos de descargar el CFDI de esa transferencia. Acuérdense que el banco, la Comisión Nacional Bancaria genera, todos los bancos generan un CFDI cuando se hace una transferencia o se paga con un cheque. Entonces nosotros podemos entrar y descargar el CFDI de esa transferencia. Ya me ha pasado que la autoridad te solicita ese tipo de CFDI de esa transferencia. ¿Cuál es lo importante de ahí? Pues que tú vas a tener entonces, en ese CFDI viene de qué cuenta salió el dinero, qué RFC tiene registrado esa cuenta y en qué cuenta entró el dinero. Entonces también es una forma de darle materialidad y evidencia a la parte financiera. La autoridad dice, por ejemplo, cuando se hacen traspasos entre cuentas, inclusive del mismo contribuyente, que te podría considerar esos traspasos o esos ingresos en la otra cuenta como un ingreso fiscal si no le demuestras que salió de otra cuenta tuya.
Entonces, ojo con eso, porque para demostrarlo te va a pedir los estados de cuenta, de la cuenta donde sale el dinero y de la cuenta donde entra el dinero. Entonces es triste que nos hemos vuelto un país extremadamente burocrático en la parte empresarial ahora también, un país que todo esto nos quita competitividad y nos genera costos y procedimientos administrativos exagerados en nuestra operación diaria. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de evidencias. Y bueno, también tenemos algunas banderas que aumentan la probabilidad de revisión. Si me da tiempo de una vez o regresando de esta pausa, entramos a ver estas banderas que podemos prender. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. ¿Sabías que entender la compleja relación entre el marco legal, el mundo de los negocios y el escenario internacional es un factor clave para el abogado de empresa? Soy Enrique Hernández, coordinador del Diplomado de Negocios de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y el motivo de este mensaje es invitarte a participar en la 4ª edición de nuestro diplomado, el cual cuenta con un nuevo e innovador programa acorde con los cambios jurídicos que hoy imperan en el sector empresarial. Durante este diplomado no solo tendrás acceso a profesores expertos, abogados especialistas en derecho corporativo, finanzas, inteligencia artificial en la abogacía y negociación, entre otros, sino que vivirás una experiencia práctica cercana a los retos que hoy enfrentan las empresas. No dejes de participar y sumarte con un grupo selecto de abogados que estarán en el diplomado. Te esperamos. Hola, soy Rodolfo Muñoz de IMEF Querétaro. ¿Sabías que en el IMEF puedes encontrar destacados miembros de la comunidad financiera de México? En el IMEF encuentras presidentes, directores generales, directores financieros, directores ejecutivos, profesionistas independientes y directores académicos, todos buscando trabajar y contribuir en nuestro desarrollo personal y desarrollo humano, a través de más de 200 eventos anuales, donde nos actualizamos, donde intercambiamos conocimientos y sobre todo experiencias. Esto es ser socio IMEF. Y te quiero invitar a que te unas al IMEF en alguno de los 20 grupos que tenemos a nivel nacional y juntos contribuir y trabajar por tener un México financiero mejor. Te esperamos. Jonathan Heath es economista por la Universidad Anáhuac, con posgrado en Economía por la Universidad de Pensilvania. Cuenta con 35 años de experiencia en el análisis de la economía, siendo economista principal de México para instituciones financieras globales y consultorías internacionales. Inició su carrera desarrollando modelos macroeconométricos para el gobierno mexicano y Wharton Econometrics. Ha sido profesor en diversas universidades del país, impartiendo cursos de macroeconomía, política monetaria, inflación y empleo. Es conferencista internacional y ha participado en más de 50 universidades. Fue columnista del Reforma por más de 2 décadas, escribiendo más de 2,000 artículos publicados en México y el extranjero. Es autor de varios libros sobre economía e indicadores económicos. Es miembro del IMEF desde el 92 y creador del indicador IMEF y la encuesta mensual de expectativas.
En el 2019 fue designado miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Ahora que sabes más de Jonathan Heath, no te pierdas su conferencia en el Club de Industriales sobre las perspectivas económicas para el 2026. Regístrate en el link de la descripción. No faltes. Continuamos en Solo Negocios Radio. Buenas tardes, ya se está terminando este programa. Qué rápido, ¿verdad? Cuando son estos temas tan, ¿cómo les diré? Diría que me apasionan, pero no, me decepcionan, si lo podemos ver así tristemente, porque lo único que estamos comprobando es que el gobierno no le importa que las empresas sean productivas, no le importa los costos que tienen que pagar las empresas. El chiste es que él pide y pide y pide cosas, eleva y eleva los costos con todo esto y nos hace empezar a hacer empresas lentas en su operación, lentas en su administración, que en lugar de utilizar la tecnología como una herramienta a nuestro favor, la estamos utilizando para generarnos más trabajo, ¿no? O más costos, o sea, porque todo esto no es gratis. El hecho de que tengan que implementar procesos y decirle a mi proveedor, sabes que antes de que yo te pague me tienes que mandar tu contrato, tu constancia y demás, pues es generar más trabajo. Algo que les decía yo siempre he estado en contra de que nosotros como contribuyentes, cuando solicitamos un CFDI para que nos emitan una factura, tengamos que presentar nuestra constancia, porque el proveedor me dice, mándame tu constancia para poderte facturar. Ya vimos que no, ya vimos que inclusive te pueden multar por hacer eso. Está bien, de mí para facturarte tú nada más necesitas 5 datos, es lo único que necesitas: mi nombre completo y en mayúsculas, mi código postal para demostrar el domicilio de donde voy a recibir o donde resido, el régimen general en el que estoy, para ver si puede ser deducible o no, eso es lo que busca la autoridad con eso, el uso de que le voy a dar el CFDI, si es gasto, inversión, adquisición de mercancía, y la forma de pago, si te lo pagué de contado, si te lo pagué con tarjeta de crédito, de débito, transferencia, cheque, etcétera, etcétera. Es lo único que necesita mi proveedor para darme un CFDI. Pero ahora resulta que yo, el que recibe la factura, el que compra, yo le voy a tener que pedir el CFDI a mi proveedor, para que el proveedor me demuestre que hay materialidad, que él puede vender lo que me está vendiendo, porque de otra manera ese es el primer paso para que ese CFDI se pueda considerar como falso. Aunque yo vaya, a lo mejor, si no me la da, pues ahí me voy a tomar una foto, ¿no? Así pagando con la sonrisota, ¿no? Aquí te estoy pagando y aquí estoy recogiendo la mercancía y demás, aunque ya dijeron que si una fotografía no está certificada, pues puede no tener valor. Entonces hay que ver ahí cómo le hacemos para estar certificando todas las fotografías, que yo digo que es muy fácil porque todas las fotos tienen una huella digital donde dice con qué dispositivo se tomó y en qué fecha y dónde se guardó y demás. Pero bueno, entonces ahora resulta que yo con el comprador soy el que le va a pedir el CFDI al proveedor. ¿Por qué? Porque yo voy a ver que si a ese proveedor le estoy comprando herramientas, en su constancia fiscal él tiene que poder vender herramientas, porque si no la autoridad va a decir, oye, esta factura es falsa, porque él no vende herramientas, él a mí no me dijo que vendía herramientas, ¿de dónde sacó las herramientas que te vendió? Entonces ese es el primer foco rojo que va a revisar la autoridad en los CFDIs. Si resulta que un proveedor está emitiendo muchas facturas con actividades, bienes o servicios que no tiene registrados en su constancia, ese es el primer foco rojo por lo que la autoridad va a poder ir y realizar una visita de acuerdo al 49 bis, que son este tipo de visitas express. Porque va a decir, oye, tú estás vendiendo cosas que no me dijiste que ibas a vender, entonces voy a ir a revisarte para ver si es cierto que tienes capacidad, recursos humanos, infraestructura, materiales, herramientas, equipos suficientes para vender eso. Si no me lo demuestras, les ponía yo el ejemplo, una persona, un carpintero que me factura que me hizo un escritorio, un librero, y la autoridad va y lo revisa, y luego va y lo revisa en su domicilio particular, porque es el que tiene dado de alta fiscalmente, y llega y pues ve una casa
sin limpia, que no se ve ahí rastros de una carpintería, no tiene sierras, no tiene... ¿A qué huele una carpintería? No huele a madera, no tiene aserrín por todos lados, no tiene herramientas, no tiene nada ahí. Entonces decir, oye, ¿cómo es que le fabricaste? Vamos a hablar de que le fabricaste un librero, si tú aquí no tienes nada para fabricar un librero, no tienes herramientas, no tienes nada. Ah, es que eso lo hago en el taller de mi compadre. Ah, pues ya marchaste, porque no tienes materialidad, ¿sí? Vas a tener entonces que demostrarle, vas a ver cómo lo convences que efectivamente trabajas en el taller de tu compadre. Y entonces tu domicilio fiscal no es tu casa, tu domicilio fiscal es el taller de tu compadre, porque ahí es donde va a ir la autoridad a revisar que estés trabajando. Ojo con eso, ahí empieza a haber unas discrepancias enormes, ¿no? Con los servicios intangibles, los que más pueden ser sujetos de revisión son todos los que hablan de consultoría, asesoría, marketing, servicios administrativos, cualquier otra cosa en ese sentido que tengamos que demostrarle que tenemos la capacidad, el conocimiento y la evidencia de que lo hicimos. Cuando los montos elevados son muy altos, cuando son proveedores nuevos o que no tienen un historial verificable, operaciones recurrentes genéricas sin detalle, lo que les decía ahorita, capacitación, hora de soporte, 10 horas de soporte, pues soporte a quién, soporte de qué, ¿estamos de acuerdo? Proveedores sin capacidad operativa, lo que les decía, falta de correlación económica entre nuestras deducciones y lo que vendemos. Ese es otro punto importante. Ahorita está sucediendo que muchas empresas, principalmente recicos o personas, dicen, ¿para qué pido factura? Si no es deducible. Yo siempre les he dicho, pues para el IVA se lo quieres regalar, es el 16%, pero a veces no piden factura. Y entonces, el que tú tengas la materia prima, una factura de la materia prima de lo que le vendiste, ahorita te pongo el ejemplo el carpintero que construyó ese escritorio. Oye, pues aquí está la madera, mira, aquí compré tantas tablas, compré herrajes para los cajones, compré herrajes para las chapas de los... O sea, aquí está donde yo compré el material. Ya no lo ves porque ya lo hice, yo soy bien ordenado. Terminando, limpié todo, barrí. Es más, las máquinas, la herramienta era rentada. Ah, enséñame la factura de que era rentada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que ser... tiene que haber una correlación entre nuestros gastos y la actividad que estamos facturando, ¿no? En nuestras compras, inventarios y demás. Entonces, eso es alguna de las otras compras. Ahora, hay otra cosa que va a llamar la atención de este tipo de documentos, que sean realmente relevantes para la operación de la empresa. El que compró es una necesidad real, el contrato del proveedor, o sea, ¿por qué ese proveedor te está vendiendo eso? Como que no me checa, cómo te entregaron, el pago, ¿por qué fue de contado? Si normalmente esa operación es a créditos, me suena muy raro, y luego que esté definitivamente bien contabilizado, ¿no? Son algunas de las cosas que tenemos que tener en nuestros controles internos: identificación de la operación, prueba de ejecución, prueba de recepción, prueba de pago, prueba contable, prueba fiscal. Decían por ahí, esto es ahora como una prueba de vida de nuestras operaciones. Nosotros tenemos que demostrar que estas operaciones vivieron, fueron reales, existieron, se hicieron, ¿sí? Entonces, si nos llega un inspector, pues tenemos que verificar que efectivamente sea correcto, que no nada más va a llegar y porque tú me llamó la atención la fachada de tu negocio y por eso voy a hacerlo, ¿no? Va a tener que traer una orden de visita domiciliaria, no va a ser así nada más. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pues ya lo sigo comentando en estos, cada vez que le rasco más, encuentro más información que hace que nos tengamos que preparar en este sentido, ¿verdad? Porque de lo contrario, la autoridad puede hacer que las operaciones que nosotros facturamos, aunque sean reales, las considere falsas, o las que nos facturan a nosotros, pues las considere falsas. Entonces nosotros nos tenemos que defender en este momento. Es bien dicho que la autoridad se está preparando con personal para poder hacer este tipo de visitas express, y pues hay que tener cuidado. A mí me da miedo que este tipo de visitas express se presten para otro tipo de cosas, pero bueno, ya están en la ley. Acuérdense, 49 bis del Código Fiscal de la Federación, googleenle ahí, pónganle, explícame al chat o al Google, explícame el 49 bis del Código Fiscal, en qué consiste, cómo me protejo y cómo me defiendo. Háganlo en un ratito ahí que estén sin nada que hacer. Como dicen, utiliza la inteligencia artificial en tu beneficio. Entonces, en lugar de perder el tiempo, pregúntenle eso.
si tú tienes un negocio, pregúntale eso al chat y a ver qué recomendaciones te da. Inclusive dile a qué te dedicas y todo, y vas a poder tener esta información para ser más confiable. Recuerden, tenemos una plática en los próximos días en Canaco, el jueves, sobre comprobantes fiscales digitales. Pueden ir a inscribirse en la página de Canaco. Ahí vamos a tratar de explicarles un poquito que la materialidad inicia desde que emitimos el comprobante, y todos los requisitos, por más que la he tratado de reducir, es una plática de 3 horas. Entonces, si ustedes tienen personal nuevo, tienen dudas si están haciendo bien sus facturas de anticipos, de notas de crédito, de cancelaciones, todos esos temas los vamos a ver ahí. Entonces ahí podrán aclarar, o podremos platicar y aclarar alguna duda que tengan en cuanto a la emisión de sus comprobantes fiscales digitales. Recuerden, ahí me invitaron de Cámara de Comercio a dar esta plática. Ojalá los pueda ver algunos de ustedes por ahí. Pero bueno, pues con esto terminamos. Todavía me faltarán algunos temas de estas reformas para el próximo programa, pero pues espero ya sean más light, o quién sabe, ¿verdad? Bueno, con esto me despido. Recuerden, esto es personal. Esto no es personal, pareciera que es personal, pero del SAT, ¿verdad? Son solo negocios. Nos vemos la próxima semana. Ser socio IMEF es un privilegio. Me ha dado la posibilidad de crecer profesionalmente, de conocer que en México hay muchos Méxicos financieros y económicos, de conocer a través de los ojos de sus socios la razón social de IMEF, emitir información técnica, financiera, económica, objetiva, ordenada y concreta, que permite medir el crecimiento de México. Ser socio IMEF es un orgullo. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.